esta sesión. Bueno, feliz tarde a todos los que se conectan a través de las diferentes redes. Gracias por estar en este programa que siempre hacemos los días viernes. Hoy el día privilegiado con la visita de nuestro querido Daniel Giladi. Y hablaba con Daniel dándole la bienvenida y le decía que yo recordaba cuando yo estaba conociéndolo por allá en los años 80 y Dios mío, qué tipo tan intraficable me resultaba, era tan odioso, tú sabes, que repelente, no se le podía hablar, todo el tiempo era como estar de pleito con él. Después le decía que me reconcilié cuando leí su libro Liderazgo, entre signos de interrogación, un dominio masculino, y por eso hoy me siento muy contento de recibirlo en esta entrevista. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Pero también te quería mencionar, nosotros los judíos utilizamos un libro que se llama el Talmud, que es el libro de interpretaciones. Y entonces en el libro dice, nosotros no vemos el mundo como es, nosotros vemos el mundo como somos nosotros. Entonces, cuando tú ves a alguien que de alguna manera tienes esa reacción, no estás hablando de la otra persona, estás hablando de ti. Entonces, esto es otra de las que podrías decir, oye, qué repelente. No, pero al contrario. Es obviamente, yo te estaba mencionando que tenía este gran maestro que se llamaba Chris Argyris de Harvard, y entonces él decía, la única manera que la gente aprende es cuando le mueven la mata. Quiere decir, a través de la ansiedad y la culpa. Y entonces hay que generar eso. O sea, si tú quieres que la gente pueda salirse de sus posiciones convencionales, de sus modelos mentales, entonces hay que cuestionarlos. Y para cuestionarlos, obviamente, a veces no es simpático, porque es la única manera que la gente puede aprender cuando se enfrenta con ideas difíciles y entonces empieza a cuestionarse a sí mismo y entonces ahí hay una posibilidad quizás de cambio. Pero bueno, era solamente un apropos relacionado a eso. Pero obviamente los años a todo el mundo lo ablanda un poco. Sí, no te lo voy a creer. Fíjate que muchos de tus estudiantes, a quienes conozco, gente que conocí durante los años, siempre se refieren a la experiencia de haber estado contigo en desafíos físicos, desafíos que se realizaban en ambientes al aire libre, que si haciendo cosas que resultaban a su percepción original algo imposible de realizar y que recordaban con temor las experiencias que habían vivido al lado tuyo, por ejemplo, de estar perdidos en la montaña haciendo cosas complicadas, haciendo, por ejemplo, aquello del palo donde se montaban para llegar hasta el extremo y pararse sobre la estaca. Y lanzarse al vacío para agarrar un trapecio. ¿Sabes? Esos recuerdos son bastante importantes. Entonces, quizás podemos iniciar esta conversación hablando de tu papá y tu mamá. Tus padres te movieron hacia un mundo de desafíos. Mira, mi papá estuvo en Dachau y Buchenwald, dos campos de concentración. Y él, como hermano mayor, se tuvo que encargar de su hermano menor y de su primo, que el día que entraron en el campo, un guardia nazi lo golpeó en la cabeza con un rifle y empezó a quedarse ciego. Y él tuvo que cuidarlo de tal manera que nadie se diera cuenta que se estaba quedando ciego. Entonces, imagínate los retos que él tuvo que enfrentar, que cada día estaba la posibilidad de morir, estuvo dentro de la cámara de gas, no funcionó, tuvo que hacer cosas que uno dice, oye, ¿cómo es posible? Entonces él siempre me decía, Dani, no importa lo que pase en la vida, nunca te arrodilles. Siempre mantente fiel a tu espíritu.
Nunca hipoteques tu espíritu. Y mi mamá llegó a Venezuela a los 12 años, sola, porque su papá, mi abuelo, que nunca conocí porque murió en Auschwitz, la puso en un barco, porque era uno de los últimos barcos que dejaban viajar a los viejos y a niños, y llegó a Venezuela a los 12 años solita. Y afortunadamente nosotros judíos a veces nos ayudamos, una familia la tomó y trabajó con ellos como la mujer de servicio, la que conocemos mucho, algunos que han tenido mujeres de servicio, que esas son inmigrantes que venían de España, de Italia, las mismas venezolanas, colombianas, etc. Y sabemos cómo a veces se tratan esas mujeres de servicio en esas casas. Y a los 12 años, tu mamá venía de qué país? mi mamá venía de Alemania, mi papá venía de Austria. Y entonces se conocieron allá en Venezuela. Y bueno, nacimos mi hermano José y yo, el médico, y yo emigré a los 17 años a Israel. Entonces, yo tengo en mi DNA, ¿verdad? La noción de siempre ser un guerrero, de siempre enfrentar retos y darle todo lo mejor mientras dure. Entonces, obviamente, cada uno tiene seguro historias, a veces algunos parecidas, digamos que gente que vino de situaciones difíciles para empezar nuevas vidas, vinieron con una maletica o no vinieron con nada, y tuvieron la capacidad y el temple, optimismo, resiliencia, sin haber leído ni siquiera un libro sobre eso. Pero con la certeza de que querían construir algo mejor. Y a veces, obviamente, le transmitieron a sus hijos ese mismo temple, algunas veces no, ¿verdad? Porque obviamente también se habla mucho de la psicología de los sobrevivientes. Entonces, algunos obviamente vinieron muy marcados mal, digamos, con desconfianza profunda, no una cita positiva con el futuro, cuídate, ten cuidado, te van a, si desconfías acertarás, etc. Pero hay otros que obviamente dieron un mensaje bueno, digamos, la vida es buena. Cuando hablas de tu papá y tu mamá, inmediatamente, por razones naturales, me vienen mi padre y mi madre. Y mi padre y mi madre, ambas familias judías provenientes, la de mi mamá de España, llega a Venezuela hace más de 400 años. Es una familia de esas que están enterradas en el cementerio judío de Coro. Y la familia de mi papá viene de Francia, en una época totalmente diferente. Llegan a Venezuela a cultivar cacao. Interesante figura, porque llegan vía Trinidad. De hecho, mi papá hablaba inglés como lengua materna. Entonces, fíjate qué interesante que la vida de ellos no está relacionada con la supervivencia que tuvieron que vivir las personas que pasaron por todo el programa de los países que se sometieron al yugo del nazismo, ¿no? Pero siempre hay la misma percepción de por más que hayan pasado siglos, hay la sensación de que estamos en peligro. Entonces, esa piel como que queda muy sensible ante cualquier forma de determinismo, ¿no? No solamente determinismo de izquierda, sino determinismo de derecha. Sí. Bueno, cuando se habla de resiliencia, uno de los elementos importantes de resiliencia es prepárate para lo peor, espera lo mejor. Entonces, que tiene que ver a veces hasta con planificación estratégica, digamos. ¿Cuáles serían los escenarios? ¿Cómo te tienes que preparar? ¿Qué tienes que hacer? Porque hay cosas que no puedes controlar. O sea, tú no puedes controlar la pandemia, pero sí puedes controlar cómo respondes ante ellas. Te cuidas, te pones tu máscara, te lavas las manos, te pones tu vacuna, digamos, haces cosas como para lo que sí puedes controlar. Por eso hay diferencias entre áreas de influencia y áreas de preocupación, digamos, cosas que no importa lo que hagas, no lo vas a cambiar. Entonces, y especialmente con lo que está pasando ahorita en los Estados Unidos, con esta profunda amenaza a la democracia por parte de la derecha, digamos. Entonces,
es muy importante cómo podemos mantenernos sólidos, bien, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, digamos, contribuir con actos aleatorios de nobleza, digamos, con fomentar nuestra felicidad, y etc. Ahora, tú querías hoy, que me habías mencionado que querías hablar sobre, o querías seguir en este camino, o quieres No, no te hablar preocupes, sobre... que vaya vamos. Fíjate, precisamente iba a mencionarte que cuando yo leía tu libro, tú te diste a la tarea de colocar en tu libro varias acepciones respecto a lo que era el líder, lo que era un líder y lo que era el liderazgo. Para mí, el tema me atrajo desde hace muchos años. Tuve la oportunidad de viajar muy temprana edad a conocer a Kenneth Blanchard y a Paul Hershey, que eran unos autores que hablaban del grid gerencial. Todavía estaban escribiendo su libro de liderazgo situacional, que salió Correcto. por allá por los años 70. Fíjate, una de las cosas que pasa es que mucho de lo que veíamos en Venezuela en los temas de liderazgo provenían de autores de origen norteamericano o origen inglés, quizás algún francés. Ya de resto no se observaba ningún tipo de modelo o de pensamiento sobre el liderazgo. Cuando me tocó leer tu libro, me tocó extraer algunos conceptos de los que estaban allí. Entonces, yo pensaba, con base precisamente en lo que acabas de nombrar, lo estamos viviendo. Yo vivo, como sabes, vivo en el estado de Maryland, a 25 minutos de la ciudad de Washington, y estoy muy sensible con el tema político del país, de los Estados Unidos, en donde estoy realmente asustado de lo que está ocurriendo con el liderazgo, no solamente de parte de la derecha, sino de parte de la izquierda, que está emblandecida de una forma que asusta. O sea, es increíble lo que está pasando aquí en Washington en términos de liderazgo. Prácticamente una ausencia de liderazgo, y entonces los empiezan a aparecer figuras que hubieran dado risa o daban risa, que nos provocaban burla, y que ahora son los que están tomando el control del país. Entonces yo hablaba de la muerte del liderazgo, y por eso quería hablar contigo de eso. Claro, mira, y obviamente, porque tú me hiciste la pregunta, ¿hay una muerte de liderazgo? La respuesta corta es no. Obviamente, la respuesta más larga, tenemos que primero, uno es distinguir que la diferencia que hay entre liderazgo o ejercer liderazgo y ejercer la autoridad. Entonces, porque no toda persona que está ejerciendo autoridad, como presidente, como senador, como gerente de ventas, etcétera, está ejerciendo liderazgo. Él está ejerciendo la autoridad. Y cuando se habla de autoridad, tiene que ver que es una posición, es un cargo, y es algo que tiene que ver con una nominación de alguien, digamos. Si es por votos o si es designado por alguien, digamos. Mientras que el ejercicio de liderazgo es una escogencia personal. Quiere decir, y para ejercer liderazgo para mí tiene que ver con innovación, creación, tiene que ver con cuestionamiento del status quo, tiene que ver con transformación. Si yo puedo tomar un proyecto y llevarlo a cabo, y no tengo que ser el presidente, puedo ser una persona de cualquier nivel y puede ser cualquier género. Entonces, primero tenemos que distinguir entre esos dos, entre gerencia o digamos gerenciar un cargo y ejercer liderazgo. Entonces, la gran mayoría de las personas de las cuales tú estás hablando, ellos están en posiciones de autoridad. Ellos no están ejerciendo liderazgo a menos que quieran generar algún tipo de cambio o transformación en servicio a alguna comunidad. Entonces, ahora no me quiero meter obviamente sobre la parte en particular política de lo que está pasando en Estados Unidos, porque obviamente aquí esto es, como dicen, un rabbit hole. Aquí nos meteríamos en un hueco que, bueno, realmente es difícil salir de eso. Pero sí te puedo decir, pero por lo menos de mi opinión,
Lo que están amenazando a la democracia no son los de la izquierda. Lo que están amenazando profundamente a la democracia son la gente como Trump y sus secuaces, digamos. Esos son los que están amenazando la democracia. Y lo vimos en las últimas elecciones, digamos, lo que ha habido con el Big Lie y todas estas cosas. Ahora, de que a veces los izquierdas están como, digamos, queriendo cosas que a veces son difíciles de conseguir, etcétera. Pero bueno, esos son obviamente temas en los cuales sería muy difícil que podamos dilucidar eso en esta media hora. Pero sí, en mi opinión, entonces tenemos que diferenciar eso. Eso es uno. Y segundo, tenemos que entender que las estructuras sociales siempre han requerido de un alfa male, obviamente en esa época un macho alfa, y hoy en día también hembra alfa, digamos. Porque hay ciertas sociedades de animales que es la hembra, digamos. Y entonces la hembra, o el hombre que es el más fuerte, el que acumula recursos, es el que come primero, es el que tiene todas las mujeres para poder impregnarlas, para poder él transmitir su DNA, etcétera, etcétera. Hoy en día, obviamente, eso se ha asociado a ego. Y entonces, obviamente, por eso en muchas empresas hablan, oye, el líder de nuestros líderes, nada que ver. Yo, desde mi punto de vista, estás hablando de nuestros gerentes. Y muchas veces esos gerentes también son unos incompetentes. Porque hasta la organización Gallup ha hablado que de 10 gerentes, máximo 1,5, quizás 2, tienen las competencias de un gerente extraordinario, que tiene que ver con los elementos que hablamos al principio de inteligencia emocional. Tienen la capacidad de generar una accountability, una mutual accountability, tienen la capacidad de generar diálogo abierto y transparente, motivan a cada uno de sus individuos. Quiere decir, son gente. En Yiddish se llama mensch, digamos que tienen don de gente, tienen don de servicio. Ellos están ocupados realmente de hacer que su gente haga su mejor. Y obviamente sabemos que, bueno, según la organización Gallup, ellos han hablado que 30% de la gente que están empleados están activamente disengaged, tóxicos. 30% están no engaged. Dime qué quieres que haga, marcan tarjeta, y solamente un 30% o algo así están genuinamente engaged. Y se habla que aproximadamente 68% del nivel de engagement tiene que ver con el gerente que tienen encima. No hay hijos malos, hay padres incompetentes. Quiere decir, un hijo no sale malo, cayó en mala familia, ¿okay? A menos que vino con un DNA golpeado, etcétera, digamos. Pero generalmente, si tiene buenos padres que lo quieren, lo respetan, lo aceptan como es, le dan todas las oportunidades, lo ayudan a enfrentar retos, que aprendan de eso, están dispuestos a ser cuestionados, están dispuestos, digamos, a open dialogue, entonces generalmente lo van a hacer bien. Pero como nosotros, ¿verdad?, entramos a ser padres, ¿verdad? Yo siempre le pregunto a la gente, ¿tú te montarías en un avión con pilotos que saben tanto como tú sabes cómo ser padre? ¿Te montarías en ese avión? ¿Verdad? Entonces la gran mayoría yo en ese avión no me monto, pero ni de broma, ¿verdad? Estos no saben cómo volar un avión. Entonces a veces yo digo, coño, a los padres hay que pedirle una licencia para ser padre. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que aquí, cómo la gente se desempeña, tiene que ver quién es la persona que lo está mentoreando, lo está coacheando, le está dando las oportunidades. Entonces, por eso tenemos que diferenciar mucho entre, otra vez, liderazgo y gerencia. Por lo tanto, pero liderazgo siempre va a haber alguien que va a proyectar su imagen sobre los demás y va a generar un cambio. El cambio viene a través de gente que está dispuesto a asumir el riesgo y está dispuesto entonces obviamente a convencer a una comunidad de que lo acompañen en este camino no trazado. Entonces, por tanto, es una gran diferencia entre esos dos. Por lo tanto, el liderazgo siempre habrá. Digamos, alguien. Fíjate que me doy cuenta, estando aquí en la sala, de que
nuestras acompañantes son todas mujeres, Así, mujeres excepcionales, como Ilse, mi querida Ilse, allá en Santo Domingo, mi querida Ivette, allá en la ciudad de Fort Lauderdale, Eva Ramos en León, Guanajuato, María Ángela en Tampa, Florida, Ana María Guevara en Caracas. Bueno, fíjate, 5 mujeres y estamos hablando de liderazgo. Entonces, no quiero perder la oportunidad de hablar sobre el futuro del liderazgo femenino. O sea, que nos digas qué es lo que tú sientes que viene en términos de ejercicio de liderazgo para el género femenino. pero ¿sabes? De esto se han hecho muchas investigaciones y algunas obviamente no son muy alentadoras. Porque las mujeres obviamente tienen que romper tremendo paradigma. Por ejemplo, se ha encontrado que en grupos, cuando las mujeres están trabajando entre ellas, digamos 5 mujeres, están trabajando con ellas, es impresionante la creatividad, el diálogo que ellas tienen entre ellas. De repente aparece un hombre y se acabó. De repente ellas de alguna manera se sienten cohibidas. Quiere decir que de alguna manera esto está profundamente arraigado en nuestra sociedad, ¿verdad? En donde obviamente esta diferencia de género, como mencioné, en nuestras religiones, la mujer judía no puede tocarlas, a menos que sea, obviamente hoy en día hay, digamos, reformistas y digamos, conservadoras, pero las ortodoxas tienen que sentarse en un lugar diferente, no pueden tocar los libros, no pueden leer la Torá en el sitio público, ¿verdad? Ellas, ¿por qué? Porque son impuras, ¿verdad? Porque tienen sangre en las manos y no se sabe cuándo es que tienen sangre en las manos. Entonces no pueden tocar los libros. Hoy en día hay un movimiento que se trata de que sea diferente y es una lucha impresionante, ¿verdad? Y todavía queda muchísimo por transitar para que se pueda llegar a algo diferente. En las mujeres católicas igual, digamos. En las mujeres católicas, básicamente, la única pura fue María, ¿verdad? Todas las demás, básicamente, pagando el pecado original. Bueno, y las mujeres musulmanas, ¿verdad? Todavía sigue haciéndose castración de las mujeres. Entonces, tenemos algo tan profundo en nuestra sociedad que obviamente si tú vas hoy en día y ves que una mujer en el mismo cargo de este hombre gana, en algunos casos, en el mejor de los casos, gana 75 centavos de dólar de lo que este hombre gana. Entonces, esto en Alemania se hizo una ley que tienen que poner mujeres en los cargos boards, ¿verdad? En los boards. Entonces, solamente a través de esta legislación, entonces se está tratando de generar un cambio. Entonces, nosotros hombres tenemos una tremenda dificultad de ceder a ese poder. Mira lo que está pasando en Estados Unidos, que probablemente van a la Corte Suprema, va a quitar el derecho a la mujer a poder controlar su propio cuerpo. Entonces, en el país, digamos, supuestamente de la gran democracia, y en general, digamos, seguimos básicamente estancados en eso. Entonces, obviamente aquí tiene que ver con el cambio personal de cada una de estas mujeres o que puedan hacer ellas dentro de su entorno, digamos, generar este espacio para que sean escuchadas y que sean tomadas en cuenta. Pero esto es, hay un lema que dice, si quieres comer por un año, siembra maíz. ¿Quieres comer por 10 años? Siembra mango, digamos, siembra árboles. Si quieres tener desarrollo por 100 años, entonces empieza a educarlo, tienes que educarlos 100 años antes que nazcan. Entonces quiere decir, esto es un proceso complejo. Yo tengo 2 hijas. Entonces, obviamente, desde que eran muy chiquitas, entonces obviamente le decía que no existe un hombre que te quite la posibilidad de soñar en grande y de cumplir tus propias aspiraciones.
Entonces tenemos que educar fuertemente, obviamente a las mujeres, porque el cambio viene de allí, y a los hombres, obviamente. Yo muchas veces le pregunto a los hombres, mira, ¿tú quisieras que tu hija se casara como un hombre como tú eres esposo? ¿Tú quisieras eso? Que tu hija se casara con un hombre como tú. Bueno, hay que generar reflexiones, digamos. ¿Qué harías tú si viene un hombre y le dice a tu hija que no tiene derecho a? ¿Qué dirías? Ahora, ¿tú quisieras que tu hijo, verdad, escogiera una mujer que tenga temple, que esté clara, que tenga aspiraciones, o que sea una sumisa a las necesidades de tu hijo? ¿Cuál de los dos quieres? Entonces hay que generar reflexiones para que obviamente la gente pueda educar a sus hijos para que puedan generar cosas diferentes. Pero es un proceso muy complejo, muy arduo y muy lento. Por lo menos ¿Cuál es la ventaja competitiva, estrategia que tiene la mujer que no está usando? Bueno, que la mujer, de alguna manera, una de las elementos importantes tiene que ver de cómo ser más asertiva. Asertividad es la habilidad de defender tus derechos sin infringir en los derechos de los demás. Quiere decir, tiene que, de alguna manera, dejar de ser complaciente y estar dispuesta a tener, digamos, conversaciones cruciales. Pero se ha visto, también de esto se ha investigado, y se ha visto que esto tiene un costo, porque cuando la mujer comienza a ser asertiva, she's a bitch. Quiere decir, ella es una bruja, ella es una peleona. Una Ilse cualquiera, disculpa. Bueno, no sé, sin nombres, pero de alguna manera, No te preocupes, que obviamente. yo tengo la confianza con ella para decirle, porque eso es lo que pasa con gente como Eva, como María Ángela, ella les pasa a cada rato. Bueno, entonces, de alguna manera, de esto, aquí es, porque la mujer, y como lo he escrito en mi libro y en el otro Decisión Personal, según las investigaciones, la mujer es superior en muchos elementos. Es más leal, es mucho más dedicada, tiene más los elementos de inteligencia emocional que son claves de tener al éxito, digamos, porque son más sensibles a las necesidades de los demás, ¿verdad? Tienen la capacidad de mayor empatía. Bueno, porque así, de alguna manera, han sido educadas digamos, para que puedan ser de servicio a los demás. El problema es de ser servicio a los demás, olvidándose de sí misma. Entonces, obviamente, aquí comenzamos a tener problemas importantes. Porque la pregunta que muchas veces las parejas pueden hacer un buen diagnóstico, digamos, en relación a su pareja, digamos. Porque pueden preguntar a sus hijos, mira, ¿cómo nos ves? A los hijos, ¿cómo nos ves? ¿Cómo nos ves tú? ¿Tú quisieras tener una relación con tu pareja como nos ves a nosotros? Entonces, porque obviamente ahí es donde aprenden la esencia, digamos. Si tú quieres que tu hija se haga respetar, tenga aspiraciones sólidas, tú, hombre, tienes que respaldar eso en tu esposa. Si tú quieres que tu hijo respete a su esposa, que tenga una buena relación, tú tienes que actuar eso. Tú tienes que ayudar a que tus hijos vean lo que tú quisieras que ellos sean en el futuro. Cuando tú mencionaste la asertividad como una de las herramientas que debe desarrollar, una de las competencias que debe desarrollar la mujer, a mí me hace falta más. Me hace falta que me digas algo más que tú sientes que la mujer hoy no está haciendo y que podría darle un excelente resultado en el ejercicio de su liderazgo, algo que no estás diciendo todavía. Bueno, cuando se habla de autoestima, se habla de 6 pilares de la autoestima. Entonces, y ese es la competencia de actuar asertivamente, ¿verdad? Tener buenas conversaciones cruciales, es uno de los pilares.
Obviamente los otros pilares tienen que ver con la capacidad de integridad, quiere decir decirte la verdad, no estar involucrada en relaciones tóxicas, ¿verdad? De alguna manera preguntarte, oye, ¿es este el lugar donde yo me puedo desarrollar? Sabiendo todo lo que yo sé en este momento, ¿volvería a escoger a este hombre? ¿Volvería a escoger este trabajo? Entonces, si la respuesta es, oye, creo que no, o no, entonces hay que preguntarse, bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Qué riesgo estás dispuesto a tomar para que de alguna manera establecer, digamos, relaciones que sean congruas contigo mismo? Y hay otras cosas que obviamente que está relacionado con eso, que tiene la capacidad de disciplina, digamos, de poder no dejar pasar las cosas y poder hablar cuando es necesario hablar, a veces temas conflictivos, ¿verdad? Hablarlas y tratar de llevar a feliz término esos asuntos. No tengo otra cosa que no estoy diciendo. Voy a preguntarte entonces, ¿no piensas tú que se debe abandonar la percepción del hombre como protector, que muchas veces prevalece en la educación de las hijas? ¿A qué te refieres que, digamos, de protector? Porque... Porque es lo que se les enseña, que quien los protege es el papá. Quien las cuida es la mamá, pero quien la protege es el papá. ¿No piensas que ese paradigma del protector puede estar deteniendo a la mujer de protegerse a sí misma o de proteger bueno, a otros? yo no veo quizás tanta diferencia quizás, entre, digamos, que la cuida y la protege. Cuando el hombre generalmente está más centrado en sus propias necesidades. Cuando un hombre es transferido a otro país, toda la familia lo acompaña en esa nueva aventura. Cuando la mujer es transferida a otro país, toda la familia se une para pelearle. Entonces, de alguna manera, la mujer está, ella es una malabarista. Cuando los dos son, cuando él y ella regresan al hogar, ¿verdad? Entonces, el hombre llega a su castillo, a su lugar de descanso, la mujer llega a su segundo turno. Entonces, esto de que el hombre la protege, ¿verdad? Aquí estamos hablando, si estamos hablando de aspectos económicos, entonces es posible, digamos. El hombre entonces siempre dice, esto lo estoy haciendo por ustedes. No, yo digo, esto lo estás haciendo porque eso es lo que a ti te gusta hacer y tú no estarías dispuesto a quedarte 2 semanas con estos mocosos. Porque qué fastidio quedarte estas 2 semanas con estos mocosos. Porque es un trabajo embrutecedor con los niños. Entonces, obviamente, el hombre, ¿qué significa protege? El hombre se está protegiendo a sí mismo. Él quiere cumplir con sus objetivos, con sus aspiraciones, con sus metas profesionales, personales. Él está siempre en primer lugar. Entonces, eso de proteger es, digamos, para mí un mito. Aquí es la mujer, básicamente. Por eso vemos que un hombre, una pareja se divorcia y el hombre después de poco tiempo ya tiene una jovencita, porque no puede con la soledad y alguien que lo cuide, digamos. Estoy hablando de estereotipos y obviamente en su gran mayoría. La mujer, no, la mujer está allí dándole duro con los hijos, con el trabajo, con los padres de ella, con los padres de él, digamos, etc. Entonces, aquí son básicamente supermujeres. El hombre, yo, bueno, no sé qué tanto protege. Digamos. Te está pidiendo la palabra Eva. Adelante, Eva. Gracias. Pues simplemente como opinión de todo esto que acaban de decir, yo creo que al final del día se ha demostrado que vivimos en sociedades de matriarcado, ¿no? Porque la mujer es quien finalmente también protege a la familia, incluyendo al hombre. Y yo creo que sobre lo que tú preguntabas, Adrián,
de que si deben de quitar el estereotipo, la creencia de que el hombre es quien nos protege, quizá con una buena educación, con la conciencia en los padres, en esta parte de la autoestima, de la inteligencia emocional, no es necesario siquiera llegar a eliminar esa creencia porque se elimina en automático. Entonces, muchas gracias, Daniel. Ha sido padrísima esta conversación. Muchas gracias. Gracias, Adrián, por invitarnos. Ivette nos dice, concuerdo totalmente que esto es un proceso complejo que involucra desde la familia, la sociedad, las leyes, las organizaciones. Entonces, en ese sentido, ¿qué recomienda para los hombres que se sienten muchas veces amenazados por las mujeres en las organizaciones y por ende actúan sobre el uso de su poder o etiquetando a las mujeres buscando la descalificación? Los hombres que en muchas organizaciones actúan en defensa precisamente por el empuje de crecimiento y resultados que vienen demostrando las mujeres. Esa es una pregunta de Ivette Casanova. Si nosotros, esa conducta tóxica de la cual acabas de mencionar, es como cualquier otra tóxica. En el sentido es, si alguien está conduciéndose tóxicamente en una organización y esa organización la permite, alguien lo está permitiendo. Quiere decir que aquí hay un problema de cultura. Entonces, tenemos aquí, cuando se habla de pensamiento sistémico, se habla que estructura modela comportamiento. Entonces, si nosotros tenemos una estructura en donde hay personas que pueden decir cosas como esas, y esa estructura social lo permite, ¿verdad? Y permite ese tipo de narrativa, eso significa obviamente que eso no es el problema de ese individuo solamente, eso es alguien que se lo está permitiendo. Quiere decir que si hay un jefe de esa persona que sabe o escucha que él está maltratando a alguien, en este caso las mujeres, bueno, eso significa que él es un cómplice, ¿verdad? Enabler. Entonces, obviamente eso significa que la persona no está tomando, digamos, esto a cuenta para generar una cultura de igualdad, inclusión, ¿verdad? Entonces, que obviamente hoy en día esto es los temas de boga, digamos, cómo generar una cultura de inclusión, no racista, ¿verdad? De belonging, etc. Entonces, obviamente, significa que, oye, no están montados en el futuro. Porque, y muchas veces dicen, oye, pero es que este tipo es tan buen vendedor. Sí, es verdad, él maltrata a la gente, pero es que él es tan buen vendedor. Bueno, pero ya verán que en algún momento eso se paga y con intereses, porque cada vez que eso genera disengagement en el resto de la gente, bueno, en algún momento también la parte económica tendrá un precio importante para esa compañía. Entonces, obviamente, aquí hay que trabajar en caso que tú te sientes maltratada por alguien. Bueno, eso es algo que tienes obviamente que enfrentar. Si no es con esta persona, tienes que hablar con tu jefe, con el jefe de esa persona. Y preguntar, bueno, ¿qué valor agrego yo en esta compañía? ¿Tú consideras que yo valgo para esta compañía? Sí. Bueno, de esta manera, la verdad que me es muy difícil trabajar aquí y cumplir con mis objetivos cuando yo siento que hay una cultura donde no hay un respeto profundo hacia las personas. En este caso, conmigo como mujer. Para comunicarse con Daniel pueden buscarlo a través de LinkedIn y seguirlo por allí. También en su sitio web integract.com y te doy el cierre del programa para que nos digas tus últimas palabras. Bueno, hay una, Bernard Shaw, él decía, no esperes que te traigan flores, siembra tu propio jardín. Entonces aquí hay algo muy importante que tiene que ver con maestría personal. La única certeza de lo que tú sí puedes controlar tiene que ver contigo misma, contigo mismo, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, aquí tú tienes que preguntarte qué cosas puedo yo comenzar a hacer que pueden mejorar mi calidad de vida
profesional y personal, que no tengo que pedirle permiso a nadie. Y entonces de allí comenzará quizás un proceso de reflexión y quizás hasta de cambio. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias a quienes se conectaron por las diferentes redes y a quienes vinieron aquí a la sala a compartir con nosotros. Detengo la grabación para despedirnos. Un placer.